Voy a querer de pronto compartir con ustedes algunas de esas conclusiones que se compartieron en esa mañana. Por ejemplo, a partir de Ageo capítulo 1, llegamos a una conclusión que tenía que ver con que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. No podemos ocultar nuestras intenciones ni nuestros deseos delante de Dios. Eso es una verdad que no puede ser negada y que debe ser predicada. Pero también vimos que la prioridad del cristiano es la adoración. Y yo no sé si de pronto usted tiene la posibilidad de seguir alguna de las publicaciones que nuestra iglesia hace, pero en estos días publicamos un pequeño fragmento de esa enseñanza, y una forma de entender la adoración es la constante búsqueda de la santidad. Otra forma de entender la adoración tiene que ver con el deseo de cada creyente por permanecer obediente a la palabra de Dios. Entonces, una conclusión fue: la adoración es una prioridad para el cristiano. También concluimos a partir de Ageo capítulo 1 que Dios habita en el creyente. Si bien en el Antiguo Testamento hay una realidad, y es que el Espíritu Santo solamente estaba sobre aquel fiel, el Espíritu Santo no moraba en el creyente del Antiguo Testamento. Dios había prometido al pueblo de Israel que aquellos que pusieran empeño en obedecer a Dios, el Espíritu iba a estar con ellos, el Espíritu de Dios iba a estar con ellos. Ahora, a partir del 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, la promesa para la iglesia no solamente es que el Espíritu de Dios va a estar con ellos, sino que el Espíritu de Dios habitará en ellos. O sea, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en usted. Y eso quiere decir que Dios está con usted, si usted ha nacido de nuevo. Y eso es algo que no podemos olvidar. También concluimos que no podemos acomodarnos a las circunstancias difíciles olvidando que Dios ha ordenado una prioridad. Y en pocas palabras, esa conclusión nos planteaba la idea de que usted y yo siempre vamos a tener dificultades en este mundo. Y las prioridades bíblicas para el cristiano son unas prioridades muy distintas a las prioridades de este mundo. Este mundo va a querer que tú sigas la corriente de este mundo. Este mundo va a querer que tú trabajes como el mundo quiere que trabajes. Este mundo quiere que tú estudies como este mundo quiere que estudies. Y en las prioridades del mundo, Dios no existe. Pero para el creyente, la prioridad del creyente es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos y vivamos. Y la prioridad para Dios, la prioridad que Dios ordena para el creyente es adorar. De tal manera que tú y yo tenemos que buscar la manera de vivir en este mundo, pero no compatibilizar con el mundo. Sino que aunque estamos en este mundo, por cuanto no pertenecemos al mundo, debemos priorizar lo que Dios prioriza, y aún así pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder responder a lo que el mundo demanda de nosotros, porque usted y yo tenemos que trabajar, usted y yo tenemos que estudiar y capacitarnos para poder laborar, pero nuestras prioridades son distintas. Y por último, vimos que no hay excusa para que un cristiano adore a Dios. ¿Cuál es tu excusa para no adorar a Dios? Sea cual sea la excusa que estés presentando para no adorar a Dios, Dios no la va a aceptar. Pero todo eso son conclusiones de la enseñanza anterior. Solamente las quería presentar para que usted y yo tuviéramos una idea de lo que se vio allí. El asunto está en que el libro de Ageo, como todos los libros de la Biblia, no están divididos por capítulos y versículos. Cada libro es una unidad. De tal manera que aunque hemos dividido las predicaciones del libro de Ageo en dos predicaciones porque encontramos dos divisiones, capítulo 1 y capítulo 2, realmente el contenido de Ageo es uno solo. Hay una motivación
que Dios le presenta a su pueblo, el remanente que había regresado de la cautividad, de que no podían olvidar que el centro de sus vidas es Dios. De tal manera que en esta mañana vamos a estudiar, vamos a adentrarnos un poco en algunas verdades que encontramos en el capítulo 2, y la enseñanza de esta mañana se ha titulado La gloria y la santidad de la adoración. La gloria y la santidad de la adoración. Y le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos das este privilegio de acercarnos a tu palabra y que ella transforme nuestra vida, que ella transforme nuestra mente, que podamos ser enseñados por tu verdad, que podamos ser alentados por tu verdad. Habla a nuestros corazones, Señor. Padre, toda insuficiencia que haya en mí, en mis labios, en mis palabras, suple tú para que, a pesar de mi incapacidad, Señor, todos en este lugar podamos ser animados a reconfigurar nuestra vida a tu propósito y a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted se da cuenta, entonces tenemos en el capítulo 2 de Ageo 23 versículos, y voy a pedirle que me acompañe leyendo el primer párrafo de este capítulo, que lo tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y dice así: El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está. ¿No es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y cuando leemos este pasaje, la pregunta es: ¿qué es lo que quiere dejar claro Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, a Josué y al pueblo de Judá? Lo que Dios quiere dejarle claro a este pueblo es que el Dios de los ejércitos es el que está hablando. ¿Cuántas veces se repite aquí el término Dios de los ejércitos? Lo que realmente quiere dejar claro Dios por medio de su mensajero es que independientemente de lo que esté sucediendo alrededor de su pueblo, hay uno que defiende sus intereses. Dios defiende sus intereses. Debemos tener presente que en el momento en que Ageo está hablando al pueblo de Israel, este pueblo había dejado hace 16 años
la obra de la construcción del templo porque habían unos enemigos alrededor que querían impedir por voluntad política y por fuerza de espada que el templo fuera reedificado. De tal manera que cuando ustedes miran el libro de Esdras y el libro de Nehemías, se dan cuenta que llegó un momento en que mientras unos estaban con espadas defendiendo la obra, otros estaban trabajando, reconstruyendo el templo para poder cumplir con la ordenanza que Dios había encomendado. Deben levantar nuevamente el templo porque sin templo no puedes adorar. ¿Y cómo está animando Dios al pueblo? Pues les está recordando que hay uno que es el Dios de los ejércitos. El mismo término que encontramos en esa canción antigua escrita por Martín Lutero, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Aquel que pelea por mí, aquel que defiende mi vida. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Él. Y aquí encontramos entonces una verdad hermosa para nosotros. Recuerden que uno de los principios que estuvimos estudiando en la enseñanza anterior tenía que ver con que Dios no cambia. Si Dios es el Dios de los ejércitos de hace 2000 años, sigue siendo el mismo Dios de los ejércitos hoy, y cuando tú y yo hacemos parte del cuerpo de la iglesia, o sea, somos su iglesia, tú te conviertes en un interés de Dios. Tú le perteneces a Dios. Entonces, cuando tú te empeñas en obedecer a Dios, realmente quien está peleando la batalla por ti y por mí es Él. En el contexto inmediato de Ageo, vemos entonces que Dios envía a Ageo para animar a Zorobabel, que era el gobernante de Judea, para animar a Josué, que era el sumo sacerdote del templo que no había sido reconstruido, y para animar al pueblo que estaba desanimado. Dios es el que está aquí hablando a ese pueblo. Y Dios les dice: yo soy el Señor de los ejércitos. Yo soy el que te estoy mandando, pero yo soy el que te está animando a que lo hagas. Y precisamente en este primer párrafo entonces encontramos nuestro primer punto. Nuestro primer punto lo hemos llamado la promesa que alienta. La promesa que alienta. ¿Qué aliento encontramos en esta promesa? Bueno, tenemos que mirar un contexto muy amplio para identificar cuál es la promesa que alienta. Cuando usted va al libro de Daniel, Daniel fue un libro escrito por un profeta de Dios en tiempos del cautiverio. Justo en el momento en que Daniel está en la corte del rey Nabucodonosor, él empieza a recibir revelación de Dios. Y usted va a encontrar revelaciones en el capítulo 2 y en el capítulo 9 muy particulares. Y esas revelaciones están relacionadas con la manera como Dios muestra cuál va a ser el desarrollo de los imperios que Dios permite en la tierra, que están directamente relacionados con el pueblo de Israel, hasta que la promesa del Mesías con su reino se haga presente en la tierra. Una tiene que ver con la visión de la estatua, la gran estatua. Y esa visión de la gran estatua en el libro de Daniel tiene que ver en cómo el hombre ve los imperios. Entonces el primer imperio, el imperio babilónico, se presenta como una cabeza de oro, el más grande de todos los imperios. Era gobernado por un solo hombre. Pero después viene el segundo imperio, Medo-Persa. Es gobernado por 2 hombres, entonces es un gobierno más frágil. El tercer imperio, que es el imperio greco-macedónico,
Es un imperio que avanza con gran rapidez y es representado por un leopardo, pero de un momento a otro tiene alas, vuela súper rápido y de un momento a otro ya no tiene una cabeza, ya tiene 4. Y entonces vemos que es un imperio que aunque avanza rápido, su líder, Alejandro el Magno, muere y ese imperio es fraccionado en 4 porciones. Y el pueblo de Israel, ya ubicado en la tierra prometida nuevamente, en la tierra de Judea, se va a ver en una disputa entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Ellos están gobernando y peleándose el territorio entre todo lo que es la parte suroeste de Asia, Turquía, Macedonia, Grecia y Egipto. Y en la mitad de ese territorio está Israel. Entonces es un imperio, es una parte de la estatua que es más frágil todavía que las anteriores. Está dividida en 4. Y por último, tenemos la parte de los pies, parte de barro, parte de hierro. ¿Cada cuánto ustedes compran una estatua de barro y hierro? Ustedes no lo ven. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando el barro se seca, ¿qué pasa? Se desmorona. Usted no construye algo con barro y hierro, pero dice esa parte de la revelación de los imperios que uno de los imperios más grandes era uno de los imperios más frágiles, el imperio romano. Impresionantemente la visión termina mostrando que cae una roca y esa roca destruye la estatua y es una roca que gobierna para siempre. Y esa estatua entonces de alguna manera viene a representar un concepto que en la Biblia conocemos como el periodo de los gentiles. ¿Qué significa el periodo de los gentiles? El periodo en el cual los gentiles empiezan a gobernar y termina ese gobierno o es terminado ese gobierno por un reino que no tendrá fin, que es el reino de Cristo. Cuando ustedes van a Lucas capítulo 21, versículo 24, el Señor Jesucristo dice que todo este tiempo, esta era, va a terminar con un reino, el reino de los cielos. Es el reino de los cielos el que va a terminar el tiempo de los gentiles. Es el tiempo comprendido desde el cautiverio de Israel en el año 585 por manos de los babilónicos hasta la restauración del reino de Dios en Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6. Si usted se da cuenta, hoy no hay un gobierno celestial en medio de nosotros. Usted hoy no está viendo que hay justicia en medio de nosotros. Usted hoy se da cuenta que las personas no están apelando a la santidad de Dios en los gobiernos, sino que por el contrario, usted ve que cada vez hay más injusticia y cada vez se levantan gobiernos más corruptos. Por eso nosotros en esta iglesia enseñamos que todavía estamos en el periodo de los gentiles. Y precisamente cuando usted va al libro de Ageo capítulo 2, lo que está en medio de la idea principal de este capítulo es que Dios le está diciendo a Zorobabel, a Josué y a un pueblo que ha venido del cautiverio, que se esfuercen por seguir adorando a Dios en un contexto donde todavía los gentiles gobiernan. ¿Y cómo Dios anima al pueblo de Israel? Tranquilos. Aunque los gentiles todavía gobiernan, ¿cuál es la palabra o la frase que más se repite? Yo soy Jehová de los ejércitos. Aunque tú ves que todo está en control del enemigo, aunque tú ves que todo está en el control del mundo, de este sistema que lo que quiere es estar en contra de Dios, Dios está gobernando. Porque Dios está permitiendo que cada gobierno se levante y vuelva y caiga, y los gobiernos legislen y las leyes vuelvan y se caigan, y Dios está permitiendo todo eso
para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual no estamos adorando a Dios? Porque los gobiernos que tenemos sobre nosotros nos oprimen. Porque el trabajo nos oprime. Porque el estudio nos oprime. Te quiero animar con las mismas palabras con que Dios animó a su pueblo. Dios sigue estando al control de este mundo y de este sistema. Tú lo que tienes que hacer es ponerte en marcha a obedecer lo que Dios nos ha ordenado. La prioridad para nosotros debe ser la adoración. Pero mira lo que dice el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Obviamente, recuerden, los judíos están allí reconstruyendo el templo, dejaron la construcción a medias. Y de un tiempo, en cierto momento, el profeta Ageo los anima a que vayan y construyan y levanten el templo. Y cuando ellos miran lo que están levantando, algunos de ellos parece ser que tenían 85 años, 90 años. Y alcanzaron a recordar el esplendor del primer templo. De hecho, estaban recordando un templo que no estaba en toda su gloria. Cuando usted va al libro de Segundo de Samuel y empieza a leer el libro de Reyes, usted se da cuenta que rey tras rey, cada vez que tenían un conflicto con los asirios, y después con los sirios, y después con los babilónicos, ellos lo que hacían era quitar las láminas de oro que había en el templo para responder con la imposición económica que habían puesto los imperios sobre el templo. Y aún así, la gloria del primer templo, sin oro, sin los elementos que el rey Salomón había puesto en el lugar, aún así ese templo era majestuoso a comparación del templo que estaban reconstruyendo en tiempos de Ageo. Y entonces Dios manda a decir por boca del profeta Ageo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? ¿Qué manera de animar? ¿Estás viendo lo que está levantando? Pues eso es como nada en comparación con el templo anterior. Pero mira cómo sigue el Señor reconfigurando el pensamiento del pueblo. Versículo 4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra. Y ahí no está hablando de todos los pueblos de la tierra, sino el pueblo de esa tierra, los judíos. Versículo 5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu... ¿Dice permanecerá? ¿O dice permaneció? ¿Cómo está allí en su Biblia? En la mía dice: mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Sigue estando una promesa vigente para el pueblo de Dios. Yo estoy en medio de ustedes. La obra de sus manos a la hora de levantar un templo no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que yo esté en medio de ustedes. Este templo es un recordatorio para ustedes como pueblo de que yo estoy en medio de ustedes. Así que no teman. Ese templo significa que ahora podemos estar en comunión nuevamente. Porque la ley que Dios le había entregado a ese pueblo les exigía que tenían que llevar su ofrenda de gratitud, su ofrenda para el perdón de pecados, su ofrenda para la comunión, la tenían que llevar al templo. Sin templo no tenían comunión con Dios. Y ahora ellos están levantando el templo y algunos de ellos están tristes porque ese templo no se parece al anterior. Y Dios les está diciendo: no tienen de qué temer, no tienen que avergonzarse. Yo no estoy mirando si el templo es más grande que el anterior. Yo lo que estoy mirando es si hay un templo para que ustedes obedezcan, y ese templo para ustedes representa mi presencia en medio de ustedes.
Y obviamente usted debe recordar que ya nosotros no necesitamos de un templo para poder adorar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significaría o cómo aplicamos esta realidad para nosotros hoy? La promesa que Dios ha dado a la iglesia es que usted y yo, cuando nacemos de nuevo, somos constituidos en templo del Espíritu Santo. Y si para el pueblo de Israel en tiempos de Ageo, tener un pequeño lugar construido representaba la presencia de Dios y por lo tanto no tenían por qué temer, la pregunta que podemos hacernos para nosotros hoy es, ¿por qué tú y yo tememos si el Espíritu Santo habita en nuestras vidas hoy por hoy? Esa es la razón por la que en muchas ocasiones, cuando hay muchas consultas de consejería bíblica, muchas de las consultas que se dan por causa de que las personas sufren de ansiedad, pánico y cosas por el estilo, muchos de nosotros lo que estamos manifestando es falta de conocimiento en la Escritura. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, la pregunta es, ¿quién habita en ti? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué tendríamos que temer? ¿Tienes enfermedad? Todos vamos a sufrir de alguna enfermedad. ¿Crees que te vas a morir? Te vas a morir. Pero la muerte para el cristiano es una bendición, porque nos acerca a la promesa de estar con nuestro Señor y Salvador. El cristiano ve las cosas diferentes, porque tenemos una esperanza viva. ¿Por qué debemos temer? ¿Temes de que Dios no te ame? ¿Alguna vez has leído el libro de Romanos? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni desnudez, nada te puede separar del amor de Dios. Si has sido llamado para salvación, estás seguro en las manos del Señor. ¿Por qué has de temer? No hay espacio para el temor en el cristiano, a menos que no estés siendo llenado por el Espíritu Santo. Si tu contacto y tu relación con la palabra no es constante, entonces vas a empezar a experimentar temor. Nosotros muchas veces, y lo dijimos en cierta ocasión, muchas veces nos reímos de Pedro. Pedro está en una barca, ve a alguien que viene caminando sobre el mar, y Pedro, bien osado, bien hombre, bien macho, le dice a Jesús, si tú eres Jesús, di que yo vaya a ti caminando por sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro dijo, pues voy. Y empezó a caminar. ¿Y cómo es que en vez de mirar a Cristo, empieza a mirar qué? La tempestad. Empezaste a mirar para donde no tenías que mirar. La razón por la cual estás caminando por sobre el agua es porque Él dijo, ven. No porque te estaba garantizando que el mar iba a estar tranquilo. No, la razón por la cual puedes caminar por encima de la tempestad es porque Dios te da las posibilidades para caminar por encima de la tempestad. Pero cuando empiezas a mirar la tempestad, empiezas a temer, a dudar y te vas a hundir. Ahora, si perteneces a Dios, Dios no te va a dejar morir, pero va a permitir que experimentes un poco del sufrimiento por causa del no temer, de no confiar en Dios, por causa del temor. Muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy, por causa de nuestro temor, Dios las permite para que aprendamos a confiar en Dios. Y recuerda lo siguiente, adorar es un sinónimo de confianza en Dios. ¿Cuántos sinónimos de adoración llevamos ya? Adorar es obedecer, adorar es ¿qué? Confiar. ¿Quieres saber si realmente eres un adorador? ¿Qué tanto estás confiando? ¿Qué tanto estás confiando en Dios? ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios en cada una de las ordenanzas que nos ha dado?
Entonces, en el versículo 4 encontramos que la adoración y la obra de nuestras manos debe estar animada por la certeza de que Dios está con nosotros. En el versículo 5 encontramos que el Espíritu de Dios está con su pueblo. Pero del versículo 6 al versículo 9 tenemos una promesa gloriosa. Y vamos a leerlo, y dice así: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, ojo, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y tocaría hacerle unas preguntas al pasaje. ¿Cuándo es que la gloria de la casa que estaban construyendo los judíos iba a ser mayor que la primera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El pasaje dice: cuando Dios haga temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y cuando el Señor haga temblar todas las naciones. Pregunto, ¿usted ya ha visto temblar todas las naciones? Pregunto, ¿usted ha visto temblar toda la tierra y el mar y ha visto que el cielo se ha estremecido? No. Entonces, lo que tenemos en el versículo 9 es una promesa futura. Dios dice: cuando yo haga temblar cielo y tierra y mar, y cuando yo haga estremecer todas las naciones, entonces se darán cuenta que mío es toda la riqueza del mundo, y haré de esta casa, que esta casa sea o tenga una gloria mucho más grande que la primera. Y yo no sé si usted alguna vez ha leído la historia de cómo fue que Dios separó o santificó el primer templo. Pero cuando usted lee la narración en el segundo libro de Samuel, es tremendo lo que el escritor allí manifiesta. Cuando Salomón hace la oración de consagración del templo, Salomón dice en oración: yo sé que este templo no te puede contener y que en la tierra ni siquiera tus pies pueden encontrar reposo. Y aún así a ti te ha placido que yo, dice Salomón, levante este templo como símbolo de que tú habitas en medio de nosotros. Y cuando Salomón termina esa oración, dice que la gloria de Dios invadió la casa, y todas las personas que estaban dentro de la casa les tocó salir corriendo porque no podían soportar la gloria de Dios. Eso era lo que significaba que Dios habitaba en su templo. Eso es gloria. No es como eso que intentan plantear esos charlatanes que dicen que Dios está en ellos y entonces levantan una mano y los manda a volar, pero vuela uno y dos. ¿Saben qué significa la gloria de Dios? Lean la narración de los evangelios cuando el Señor Jesús va a ser apresado en el Evangelio de Juan. Y cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, llega un pelotón completo del ejército de la guardia del templo y preguntan: ¿dónde está Jesús? Y Jesús dice: aquí estoy, yo soy. Y cuando usted lee la narración de Juan, dice que cuando él dijo yo soy, un poder salió de Jesús y los tumbó a todos. Eso es gloria. Y dice el pasaje de Ageo, animando con una promesa al pueblo judío en su momento: va a venir un día en que la gloria de esta casa será ¿qué? Mayor que la primera. ¿Qué puede ser una gloria mayor que la primera?
Bueno, podemos intuir varias razones por las cuales la gloria postrera de la casa de Jehová va a ser mayor. Primero, no va a ser solamente el pueblo judío el que va a contemplar esa gloria, porque ya todas las naciones tendrán acceso a la verdad de Dios. Por eso se plantea que esta promesa tendrá un cumplimiento cuando Cristo, de manera corporal, venga a esta tierra a reinar en cumplimiento con la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel de que Él, Jehová mismo, reinaría en medio de su pueblo. La promesa de la gloria de Dios no solamente es una promesa para el pueblo de Israel, no es solo una promesa para el pueblo judío, es una promesa para todo creyente que ha puesto su confianza en Cristo, porque allí es donde se va a ver reflejada como verdadera la esperanza de todos los creyentes. Habrá justicia en la tierra. Y cada lágrima y cada gota de sudor y cada gota de sangre que fue derramada por creer y confiar en Dios, allí va a haber su recompensa. Era verdad lo que la Biblia decía, van a decir muchos. Era verdad que sí había un Dios hecho carne. Era verdad que uno murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y nosotros vamos a decir, gloria a Dios, porque tú has cumplido tu promesa. Entonces, primer punto, hay una promesa que alienta. ¿Cuál es la promesa que nos alienta? Adorar a Dios. Que un día la gloria de Dios será manifestada con mayor impacto en toda la tierra que la primera gloria que se presentó en el templo. Esa es una promesa que nos alienta a adorar a Dios. Pero después tenemos los párrafos, el segundo párrafo que va del versículo 10 al versículo 19. Y ese párrafo lo he titulado como los peligros de descuidar la santidad. Otra forma de leerlo es el peligro de descuidar la obediencia. Voy a leer versículos 10 al 19 y dice así: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. En pocas palabras, Dios le manda a Ageo en un momento donde hay fiestas. Entonces muchas personas están en el templo y manda a Dios a Ageo a que le haga una pregunta al sacerdote. Y entonces mientras Ageo le está haciendo la pregunta al sacerdote, muchas personas están escuchando lo que está diciendo el sacerdote. Y vea la pregunta. Versículo 12. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. ¿Qué era lo que estaba consagrado? La carne. ¿Qué iba a pasar con esa carne? Iba a pasar por algún lugar y el sacerdote de pronto, el sacerdote distraído, tocaba el pan, tocaba el vino, tocaba a Juan David, tocaba a Elizabeth. Y la pregunta que está haciendo allí el profeta es, por el hecho de que la carne esté consagrada y santificada, y esa carne llegase a tocar otros elementos, ¿esos otros elementos quedan santificados? ¿Y cuál fue la respuesta? De ninguna manera. Ok, ¿todos escucharon? Y el pueblo dice, sí, escuchamos, listo. Si nos toca el pedazo de carne, no somos consagrados. Pero después sigue allí la pregunta. Versículo 13. Y si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Entonces el planteamiento ahora es otro. El mismo pedazo de carne. Pero ya no es un pedazo de carne consagrado, sino un pedazo de carne muerto, un cadáver, ya se está podrido.
Y en lo que tiene que ver con los rituales ceremoniales, si usted tocaba un cadáver, quedaba inmundo una semana. Y lo que está diciendo aquí, entonces, el profeta, en sentido de pregunta es, si un cadáver toca otra vez el pan, el vino, te toca a ti y toca al otro, ¿qué pasa con todo lo que fue tocado? ¿Queda contaminado? ¿Y cuál es la respuesta? Dice al final del versículo 13, quedará inmunda. Versículo 14. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí. ¿Cómo es? Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, desde aquel tiempo venían algunos a un montón de 20 medidas y habían solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y habían solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de nuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien, versículo 19. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Recuerden, punto 2, el peligro de descuidar la santidad, o sea, de descuidar la obediencia. Como ustedes se dan cuenta, fueron dos preguntas básicas. Si algo consagrado toca cosas comunes y corrientes, por el hecho de que lo consagrado toque lo común y corriente, eso común y corriente no queda consagrado. Pero el hecho de que aquello que está contaminado toque cosas comunes y corrientes, hacen que las cosas comunes y corrientes queden inmundas. Ahora, ¿qué queda de esto? ¿Cuál es la implicación? La implicación es la siguiente. La impureza ceremonial se transfiere. Pero la limpieza ceremonial no se transfiere. Si tú estás viviendo una vida comprometida con la santidad y con la obediencia a Dios, eso solamente te afecta a ti. Pero si tú estás en desobediencia, no solamente te afecta a ti, también afecta todo lo que haces y a las personas que están a tu alrededor. Cuando tú y yo llegamos delante del Señor con una actitud inapropiada y llegamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y no venimos con la actitud que estás contaminando la adoración. Cuando tú vienes a la iglesia a hacer aseo, a predicar, a ofrecer tintos, y la actitud no es la apropiada, estás contaminando la adoración que le estás ofreciendo a Dios. ¿Lo digo yo? No, lo está diciendo el pasaje. ¿Y saben qué? Dios estaba diciendo, hasta el momento no he aceptado nada de lo que me has ofrecido porque está contaminado, porque la actitud no es la apropiada, porque no te estás separando para Dios. Ustedes ya saben lo que encontramos nosotros en el libro de Samuel. La enseñanza en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 nos muestra que Dios no se complace con los sacrificios. ¿Con qué se complace Dios? Con la obediencia. ¿De qué te sirve venir aquí y traer una ofrenda grande? ¿De qué te sirve decir que estás
entregando todo el tiempo de tu vida a un ministerio o a una acción, cuando no se corresponde con una actitud de obediencia a Dios. Dios no está prestando atención a lo que estamos haciendo. Dios no quiere tus oraciones largas. Dios no quiere tus ofrendas grandes. Dios quiere que seas obediente. Dios quiere obediencia. Por lo tanto, aprendemos que la adoración y la obediencia son recompensadas por Dios cuando es completa. Adoración a medias, Dios no la recibe. Obediencia a medias, Dios no la recibe. Dios recibe aquello que se corresponde con su santidad. ¿Cómo está tu adoración? ¿Qué estás ofreciendo a Dios? Y es algo que constantemente Dios estaba insistiendo para ese pueblo que estaba olvidando que no se trataba solamente de llevar ofrendas, sino de relación con Dios. Cuando usted va incluso en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, Dios repite lo mismo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Aquí la actitud del pueblo en Oseas es que estaban prefiriendo cumplir a cabalidad ciertas normas y ciertas leyes antes que obedecer a Dios. ¿Y qué decía la ley sobre la obediencia a Dios? Que cuando tú tenías una porción de grano en tu casa y llegaba alguien con necesidad de alimento, era prioritario mostrar misericordia al necesitado que decir, no, esto es de Dios, lo voy a llevar para el templo. Y entonces muchas personas que tenían, sufrían de hambre, porque Dios, habiéndote bendecido, no suplías a la necesidad de otros, sino que por el contrario, por un ritualismo y un legalismo, tú retenías la bendición para otros y llevabas una ofrenda al templo. ¿Y qué estaba diciéndole Dios al pueblo en Oseas capítulo 6, versículo 6? Misericordia quiero y no sacrificio. Amor, quiero que aprendas a amar. Era lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. Queridos hermanos, nosotros muchas veces tenemos una actitud legalista en cuanto a la adoración. Muchas veces tú y yo tenemos una actitud ritualista en cuanto a la adoración. Pero primero, la adoración es relación con Dios. Segundo, la adoración es obediencia a Dios. Tercero, la adoración es confianza en Dios. Hasta que tú y yo no aprendamos esto, entonces vamos a ver que podríamos llegar a sufrir lo mismo que estaba sufriendo el pueblo de Judá. Es lo que encontramos allí en Ageo capítulo 2, cuando dice el versículo 16, desde aquel tiempo, alguno venía un montón de medidas y solamente había 10. Tú trabajabas y acumulabas 10 montones de trigo. Y cuando ibas allá a ver, no habían 10 montones de trigo. Solamente servían 2, 8 se habían dañado. ¿Cómo así? Si yo tenía 10, solamente hay 2. El Señor permitía que la cosecha se le dañara. El Señor permitía una cosecha grande de uvas y ellos decían, con esa cantidad de uvas, entonces voy a lograr 10 barriles de vino. Y cuando ellos iban y pisaban el vino, algo pasaba y a la final quedaba un solo barril de vino. Porque ellos tenían puesta su confianza en otro lugar, no en Dios. Pero Dios les da una promesa muy hermosa. Versículo 18. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes 9, con fecha incluida. Dios le estaba hablando y les dice, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo, del Señor, considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Ojo, desde el momento en que ustedes empezaron a obedecerme, le está diciendo Dios al pueblo, ¿les ha faltado algo? ¿Han visto disminuido la bendición de Dios en sus vidas? Todavía la vid, todavía la higuera y el ganado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré.
Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios se encarga de nuestros asuntos. Tú encárgate de adorar a Dios. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de los peligros que pueden generar el descuidar la adoración, de los peligros que nos llevan a descuidar la obediencia. Debemos tener mucho cuidado de que tú y yo pongamos más la mirada en el mundo que en lo que Dios enseña. ¿A quién le perteneces? Es la pregunta. ¿A quién le perteneces? Y eso nos lleva entonces al último punto de nuestra enseñanza. Versículos 20 al 23. Versículos 20 al 23. Y aquí encontramos la certeza del reino de Cristo. Recuerden que en el primer punto vimos que hay una promesa que alienta, y es que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Vemos que si no hay un peligro en el segundo punto, que si hay un peligro es el de descuidar la santidad y la obediencia. Pero en el tercer punto, en la parte del tercer párrafo de este capítulo, encontramos una certeza de un rey. Y vamos a leerlo y dice así: y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren lo interesante. En el primer párrafo fue Dios hablando a Zorobabel, a Josué y a quién más, y a todo el pueblo. Entonces todos tenían que tener conciencia de que tenían que poner manos a la obra, de que todos tenían que trabajar por la adoración a Dios. Pero cuando ustedes van al versículo 2, dice: en el día 24 del mes del año segundo vino la palabra del Señor a Ageo diciendo, y entonces le habla a todo el pueblo. Pero aquí en el versículo 20, Dios no le está hablando a todo el pueblo, le está hablando a una persona. ¿A quién? Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos. Y aquí hay algo interesante. Si ustedes se percatan en la gramática de este pasaje, si nosotros fuéramos coherentes en nuestra idea en español, tendría que decir: yo volcaré los tronos de los reinos y destruiré los poderes de los reinos de las naciones. Pero no es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Yo destruiré el trono de los reinos. ¿Cuál es el trono de los reinos? ¿Quién está gobernando detrás de estos reinos? Hay un trono, uno solo, y va a ser volcado. ¿No lo habían leído? Y después dice: y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y los jinetes, cada uno por la espada de su hermano. ¿Cuál es el poder y cuál es el trono y cuál es el medio por el cual los gobiernos y los poderes y los reinos de este mundo se sostienen? Que va a llegar un momento en que Dios los va a volcar. Aquel poder que Dios ha permitido que se manifieste en el gobierno de los gentiles. En Daniel es muy interesante cómo se manifiestan esos poderes, porque cuando Daniel se ve perturbado por una visión donde ya no se ven los reinos de los gentiles hermosos como una estatua grande, no, Daniel se ve perturbado porque ahora los reinos son mostrados como fieras, horribles, capítulo 9. Y entonces Daniel queda perturbado porque ya Babilonia no es una cabeza de oro, porque ya los persas no son bronce, sino que son lobos, son leones, son fieras, con jorobas, con cosas extrañas y feas. Y Daniel queda perturbado porque él sabe que esas fieras tienen algo que ver con el pueblo de Dios, pero no entiende. Y cuando él se postra a pedirle al Señor que le explique la visión,
En un momento dado llega un ángel, dice, casi no llego, porque estábamos en una batalla, peleando contra el Dios del imperio, del gobierno. Hay poderes detrás de los gobiernos que Dios ha permitido para que ejerzan dominio sobre aquellos que no quieren agradar a Dios. Pero el pasaje aquí le está diciendo, o palabra de profeta Ageo a Zorobabel, va a llegar un día en que estremeceré los cielos y la tierra. O sea, el orden de todas las cosas, como lo has visto hasta el momento, un día se va a acabar. Y lo que tú creías que tenía el gobierno, se va a acabar. Y eso que tú creías que iba a dominar por todo el mundo, se va a acabar. Y los ejércitos que dominan y los que pelean, Ucrania contra Rusia, Estados Unidos contra China, Colombia contra Venezuela, y todo eso que hay detrás, no son poderes humanos. Hay poderes demoníacos que están intentando restringir la venida de Cristo. Lea Apocalipsis. Se van a encontrar todas las naciones para restringir que un día el rey de la tierra, el verdadero rey de la tierra, gobierne. Pero no van a tener oportunidad. Y esa es la palabra que Dios le está dando a Zorobabel para ser alentado. Y mire lo que dice, versículo 23. En aquel día, el día en que todo sea removido, cambiado, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, tenemos un problema. El problema está en que Zorobabel ya murió. Y todavía no han sido volcados los poderes y los reinos y los ejércitos. ¿Qué le estaba diciendo Ageo a Zorobabel entonces? ¿Acaso era una promesa que simplemente tenía como pretensión ilusionar a Zorobabel? ¿Cómo resolvemos el dilema para interpretar este pasaje? Cuando ustedes van a Mateo capítulo 1, versículo 12, y cuando ustedes van a Lucas capítulo 3, versículo 27, se van a dar cuenta que estos dos pasajes hablan de la genealogía de Jesús. E interesantemente, una empieza de atrás hacia adelante, la otra empieza de adelante hacia atrás. La genealogía de Mateo muestra toda la descendencia desde David, desde Abraham hasta Jesús, pasando por Salomón, uno de los hijos de David. Y llega a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Un descendiente de David. Y sigue hasta Jesús. Mientras que en Lucas empieza la narrativa mostrando hijo por hijo, papá de papá, hijo del hijo. Llega David, pero después de David no sigue Salomón en esa genealogía, sino que sigue Natán. Natán no es Salomón. Natán es un hijo de David que podría haber sido rey, pero Dios escogió a Salomón. Pero por cuanto contiene la sangre de David como linaje, alguno de sus hijos podría reinar si la descendencia que venía por el lado de Salomón se acabaría, se llegara a acabar. Y cuando trazan la línea por Natán, vuelven y llegan a Zorobabel. ¿Qué pasó? Resulta que en algún momento del exilio, la casa de los hijos de Salomón se encontró con la casa de los hijos de Natán, y al encontrarse dieron un hijo en común. Zorobabel es hijo de la descendencia de Salomón y de la descendencia de Natán. Y ahora el hijo de David puede volver a tener autoridad para sentarse en el trono, porque cuando ustedes van a Jeremías capítulo 22, versículos 25 al 30, Dios había maldecido a Joaquín, que también es presentado como Conías, con una maldición muy, muy tremenda, por cuanto no confiaste en Jehová,
sino que te entregaste y te confiaste de los carros y los caballos de Egipto, Dios te quita del trono y ninguno de tus descendientes se va a volver a sentar en el trono de David. Pero ¿cómo no te vas a sentar en el trono ni ninguno de tus descendientes si la promesa es que un hijo de David se siente en el trono de David para siempre? Si Dios no remedia ese problema, nadie podría reclamar el trono como Mesías. Pero con Zorobabel encontramos una redención a esa maldición. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando Dios habla por medio del profeta Ageo a Zorobabel, le está diciendo: tú esfuérzate porque un día uno de los tuyos va a ser presentado como sello, o sea, va a sellar como cumplimiento esto que estoy afirmando. ¿Qué es lo que estaba afirmando Dios? Que iba a gobernar. Voy a gobernar por medio de uno de tus descendientes. Y es allí donde entonces llegamos al versículo 23. En aquel día declara el Señor de los ejércitos: te tomaré a ti. Pero no es a ti, es a uno de los tuyos, a tu descendiente. Te tomaré a ti, ¿y qué más dice? Y te pondré como anillo de sello. ¿Y ahora qué significa anillo de sello? Anillo de sello era un símbolo de posición y la naturaleza de lo sellado con ese anillo era de autoridad vinculante. Cuando ustedes van a Génesis, la promesa que Dios hace por medio de Jacob al descendiente de Judá, dice: tú tendrás vara de hierro y gobernarás con autoridad. Dios le iba a entregar al descendiente de Zorobabel un sello que significa tal cual autoridad y dominio. ¿Quién es el único que puede ostentar autoridad y dominio sobre todas las naciones? Cristo. Por eso los remetí a Mateo y a Lucas. En Zorobabel se unen las dos líneas de la casa de David, y todas ellas apuntan a alguien que no solamente era llamado anillo de sello, sino que también ostenta otro título: el escogido, el siervo mío. Ahí mismo está en el versículo 23. Porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el escogido? ¿Quién es el llamado siervo mío? Este es mi siervo. ¿Quién? Bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca de el escogido, el siervo de Dios. Usted lo encuentran en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 18. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 34. Lo encuentran en Ezequiel, capítulo 37, versículo 28. Pero quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 42. Y en Isaías capítulo 42 vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Isaías 42, versículos 1 al 8. Y dice aquí: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Y esas palabras me recuerdan cuando Jesús está siendo bautizado y dice: este es el Hijo mío en quien yo tengo complacencia. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es ese él? El siervo de Dios, el escogido de Dios. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. ¿Saben qué? Eso no lo cumple un ser humano. Eso lo cumple Cristo. Y la ley, y su ley esperará las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo que hay en ella.
y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti valeré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? El Señor, el Todopoderoso, a quien le pertenece todo. ¿Quién está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria y a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Por qué Dios no va a compartir su gloria con nadie? Porque todo le pertenece a Él. La salvación le pertenece a Él. Que tú estés vivo hoy, incluso que las personas que están en otro lugar sirviendo a ídolos, están vivos porque Dios los sostiene y Dios no le va a dar su gloria ni va a compartir su gloria con nadie. Un día ellos y nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y entonces nosotros vamos a decir, Señor, tú me permitiste la oportunidad de conocerte. Y ellos van a tener que decir, yo tuve la oportunidad de despreciarte. Pero todos van a reconocer de rodillas que Jesús es el Señor. ¿De qué me está hablando Isaías 42? ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el escogido? Cristo. Entonces, ¿de qué trata Ageo capítulo 2 versículo 23? Un día el escogido de Dios, descendiente de David, descendiente de Zorobabel, cuando Dios voltee el poder y los reinos de este mundo, Dios va a poner a Cristo reinando, va a cumplir su promesa. Pero la pregunta que nosotros podemos hacer para terminar es, ¿y qué tiene que ver la gloria y la santidad en la adoración o de la adoración? Todo lo que ustedes vieron en el capítulo 2 es animar al pueblo a no abandonar sus deberes de adoración a Dios, porque un día la gloria de Dios estará en medio de nosotros. Y cuando esa gloria se presente otra vez con total santidad, lo único que vamos a poder hacer es reconocerla. Pero la ventaja que tú y yo tenemos hoy como iglesia es que no tenemos que esperar a que Él se aparezca para nosotros adorar, sino de que desde ya nos comprometemos con la santidad de Dios y nos comprometemos con su gloria en nuestra adoración. Por eso una de las mejores maneras de nosotros empezar nuestro tiempo de oración y adoración es reconociendo su gloria. ¿Qué tan diferente es Él de nosotros? Totalmente diferente. ¿Hasta dónde va su misericordia? Hasta el punto de que te ha perdonado, aun cuando tú ni siquiera te has postrado a pedirle perdón. Así de grande es su gloria. La gloria de Dios para el creyente se ha manifestado en gracia. Lastimosamente, para muchas personas, la gloria de Dios un día se va a manifestar en juicio y condenación eterna. Y aún así, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Que esto nos motive a permanecer en santidad y a buscar comprometidamente no negociar nuestra adoración con nada. Y mis hermanos, yo sé que es difícil. Yo se los dije a ustedes al principio. Una de mis peticiones es que el Señor me permita poner en práctica lo que enseñamos en Ageo capítulo 1. No comprometer nuestra adoración con nadie. Y entonces usted se levanta a las 5 de la mañana porque tiene un compromiso y le dan las 11 de la noche todavía corriendo detrás de un compromiso. Y tú dices, Señor, ¿y cuándo voy a poner en práctica lo que me has enseñado? ¿Y sabes qué te dice el Señor? Confía en mí. Yo te voy a sostener. Si no estamos viendo cómo el Señor nos sostiene, no es porque Dios no sea fiel, es porque no estamos obedeciendo a Dios en algo de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón obediente. La gloria de Dios es la que está comprometida, no la tuya. Dejemos que el Señor obre en medio de nosotros. Vamos a orar.
Señor, una vez hablaste y fueron hechos todas las cosas. Y volviste a hablar, Señor, y llegó la verdad a nuestra vida por medio de las Escrituras. Si cada vez que tú hablas, las cosas llegan a ser y son vivificadas, permite, Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy renueve nuestra mente, nos vivifiques y en confianza, Señor, a tu persona, a quien tú eres y a tus promesas, permítenos ser creyentes, obedientes y fieles a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.